Imagina a un soldado británico en plena Segunda Guerra Mundial, llevando un arco medieval y una espada ancestral al campo de batalla. Esto realmente ocurrió. Era la mañana del 27 de mayo de 1940 y las 7:42 de la mañana. El capitán Jack Churchill, un oficial británico, estaba agachado tras un viejo muro de piedra cerca de L'Épinette, un pequeño pueblo francés. Observaba cómo 5 soldados alemanes avanzaban entre la niebla matinal hacia su posición. Churchill tenía 33 años. Hacía 14 años que se había graduado en Sandhurst, la academia militar británica más prestigiosa, pero nunca había conseguido una baja enemiga confirmada en combate. La situación era desesperada. El ejército alemán, conocido como la Wehrmacht, ya había conquistado Polonia en apenas 36 días. Ahora sus tanques Panzer, los famosos carros de combate alemanes, avanzaban por Francia a una velocidad de 40 millas diarias, y todo el ejército británico estaba retirándose hacia el mar. La compañía de Churchill había perdido 11 hombres en las últimas 72 horas. Los alemanes tenían mejores tanques, mejores aviones, mejor coordinación. Cientos de soldados británicos perdían la vida a lo largo de cada carretera que conducía a Dunkerque, el puerto desde donde se estaba evacuando al ejército. La retirada se había convertido en una huida caótica. Los oficiales quemaban documentos secretos en las cunetas. Los sargentos enterraban el equipo que no podían cargar. Los soldados rasos tiraban sus rifles solo para correr más rápido hacia la costa. Pero Jack Churchill no estaba huyendo. Llevaba consigo un arco largo inglés de 1,80 m, un arma medieval con una potencia de tiro de 70 libras y un alcance efectivo de 200 yardas, unos 180 metros, en manos de un arquero experto. Y Churchill era un experto. Había representado a Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Tiro, con arco en Oslo, la capital de Noruega, solo 11 meses antes. Había quedado en el puesto 26 de 63 competidores de 14 naciones. No era un campeón, pero era lo suficientemente bueno como para atravesar una carta de juego con una flecha a 50 yardas. Lo suficientemente hábil como para neutralizar a un enemigo antes de que ese hombre siquiera escuchara el disparo. La patrulla alemana estaba ahora a 30 yardas, unos 27 metros. Suficientemente cerca. Churchill podía ver al sargento que los lideraba. Un veterano, a juzgar por sus movimientos cautelosos, probablemente un hombre que había luchado en la campaña de Polonia. El sargento estaba examinando los setos, revisando las ventanas, buscando las amenazas habituales, rifles, ametralladoras, granadas. Nunca pensó en buscar un arma medieval. Churchill tensó la cuerda del arco hasta su oreja. El arco crujió bajo la tensión. Sus dedos encontraron la posición de anclaje familiar en la cuerda, la misma posición que había usado 10.000 veces en la práctica. Había hecho este disparo exacto innumerables veces a objetivos de entrenamiento. Nunca lo había hecho con un ser humano al otro lado. La flecha voló. El sargento alemán cayó sin emitir sonido, con la flecha profundamente clavada en su pecho. Era la primera baja confirmada con arco largo en una guerra europea desde el siglo XVII. Sería la última baja confirmada con arco largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Y ocurrió porque un oficial británico se negó a aceptar que la guerra moderna hubiera vuelto obsoletas las armas antiguas. El ejército británico no sabía qué hacer con Jack Churchill. Se había graduado del Real Colegio Militar de Sandhurst en 1926 y había servido con el regimiento de Manchester en Birmania, una región del sudeste asiático. Había pasado una década aprendiendo a ser un oficial de infantería convencional. Luego, había dejado el ejército por completo en 1936 porque ser soldado en tiempos de paz le resultaba terriblemente aburrido. Había trabajado como editor de periódico en Nairobi, la capital de Kenia, en África. Había aparecido en películas como Arquero y Gaitero, el músico que toca la gaita escocesa, incluyendo un papel pequeño en El ladrón de Bagdad. Había recorrido en motocicleta 1.500 millas a través de Birmania e India, incluso chocando una vez contra un búfalo de agua en un camino rural.
Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Churchill se reincorporó inmediatamente a su regimiento, pero no lo hizo como un oficial normal. Trajo su arco largo, la misma arma que había usado en competiciones internacionales. Trajo su espada escocesa, una Claymore, con empuñadura de cesta del tipo que sus antepasados habían llevado a la batalla siglos antes. Y trajo un juego de gaitas de las tierras altas que había aprendido a tocar por sí mismo durante sus años en Birmania. Sus compañeros oficiales pensaban que era excéntrico en el mejor de los casos, mentalmente inestable en el peor. Sus oficiales superiores pensaban que era un riesgo. La Oficina de Guerra Británica no tenía ninguna regulación que cubriera a oficiales que deseaban llevar armas medievales a la batalla contra divisiones Panzer alemanas, armadas con cañones de 88 milímetros. A Churchill no le importaba lo que ninguno de ellos pensara. Había estudiado historia militar extensamente. Sabía que los rifles modernos eran más precisos que los arcos largos a larga distancia. Sabía que un rifle Mauser alemán podía disparar 15 balas por minuto, mientras que un arco largo podía lanzar quizás 10 flechas. Pero también sabía algo que los estrategas en Londres habían olvidado. En combate cercano, en el caos de una emboscada, en el terror del combate cuerpo a cuerpo, la guerra psicológica importaba tanto como la potencia de fuego pura. Un hombre cargando contra ti con una espada ancha y un grito de guerra de las tierras altas era más aterrador que un hombre apuntándote con un rifle desde cubierto. Y un hombre que podía neutralizarte silenciosamente con una flecha antes de que siquiera supieras que estaba allí tenía una ventaja que ninguna cantidad de tecnología moderna podía igualar. La Fuerza Expedicionaria Británica evacuó 338.000 soldados de las playas de Dunkerque entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. La mayoría de ellos dejó atrás sus armas, sus vehículos, su equipo. Regresaron a casa agotados, esperando una invasión alemana en cuestión de semanas. Jack Churchill regresó a casa con su arco, su espada y sus gaitas. Había cubierto la retirada de su compañía. Había enfrentado a soldados enemigos con armas que pertenecían a un museo. Y apenas estaba comenzando. En las semanas posteriores a su regreso de Dunkerque, Churchill se ofreció voluntario para una nueva unidad que la Oficina de Guerra estaba formando en secreto. Se llamaban a sí mismos los Comandos, una fuerza especial británica. El entrenamiento sería más brutal que cualquier cosa que el ejército británico hubiera intentado jamás. Se esperaban altas bajas. Churchill solicitó permiso para llevar su espada y su arco en las operaciones. Los comandos dijeron que sí. Para diciembre de 1941, estaría liderando hombres hacia una playa noruega congelada al amanecer, con las gaitas sonando en el viento ártico, la espada levantada sobre su cabeza, a punto de demostrar que a veces las formas más antiguas de hacer la guerra seguían siendo efectivas. Los comandos británicos nacieron de la desesperación. En junio de 1940, Gran Bretaña estaba sola contra la Alemania nazi. El ejército había perdido la mayor parte de su equipo en Dunkerque. Una invasión parecía inminente. El primer ministro Winston Churchill exigió una fuerza que pudiera contraatacar al enemigo, aunque solo fuera para demostrar que Gran Bretaña seguía luchando. El concepto era simple pero difícil. Pequeños equipos de soldados altamente entrenados atacarían las costas de la Europa ocupada. Destruirían instalaciones, enfrentarían a soldados alemanes, recopilarían información y desaparecerían antes de que llegaran refuerzos. Las misiones serían peligrosas. El entrenamiento sería más duro. Solo voluntarios. Jack Churchill se ofreció inmediatamente. Se unió al Comando número 3 a finales de 1940 y se entregó completamente al programa de entrenamiento. Los comandos entrenaban en Escocia, en las montañas alrededor del castillo de Achnacarry. Marchaban 30 millas diarias, unos 48 kilómetros, cargando equipo completo. Practicaban desembarcos anfibios en agua helada. Aprendían técnicas de combate silencioso. Disparaban munición real por encima de las cabezas de los demás durante los ejercicios. Los hombres que no podían mantener el ritmo
eran devueltos a sus unidades originales. Churchill sobresalía en todo. Era mayor que la mayoría de los voluntarios, pero era más fuerte y más decidido. Podía marchar más tiempo, disparar con más precisión y luchar con más intensidad que hombres 10 años más jóvenes. Y aportaba habilidades que ningún otro comando poseía. Podía colocar una flecha en un objetivo a 200 yardas. Podía tocar las gaitas mientras marchaba. Podía manejar una espada con la habilidad de un caballero medieval. Los otros comandos no sabían qué pensar de él al principio. Algunos pensaban que estaba presumiendo. Otros pensaban que estaba genuinamente loco. Pero a medida que avanzaba el entrenamiento, comenzaron a entender su lógica. Churchill no llevaba armas antiguas porque pensara que eran superiores a las armas de fuego modernas. Las llevaba porque la guerra era algo más que enfrentamientos. La guerra trataba sobre psicología. La guerra trataba sobre el miedo. Un soldado alemán que se enfrentaba a un rifle sabía qué esperar. Había entrenado contra rifles. Entendía la amenaza. Pero un soldado alemán que se enfrentaba a alguien que avanzaba hacia él con una espada y gaitas no tenía entrenamiento para esa situación. Su mente se congelaría durante un segundo crítico mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Y en combate, un segundo de duda podía marcar la diferencia. Lo extraordinario de Churchill no era solo su valentía, sino su comprensión de algo fundamental. Incluso en medio del conflicto más devastador de la historia, reconocía que la guerra era tanto un enfrentamiento de mentes como de armas. Sus métodos poco convencionales no buscaban glorificar la violencia, sino encontrar formas de lograr los objetivos con el menor daño posible. En cierto modo, su arco silencioso era más humano que el estruendo constante de las ametralladoras. Con el tiempo, incluso sus adversarios alemanes llegaron a reconocer su coraje poco común. En la guerra, a pesar de toda su brutalidad, a veces surgía un respeto mutuo entre combatientes que se admiraban por su determinación y valentía, sin importar el uniforme que vistieran. Churchill representaba algo que trascendía las divisiones nacionales, el valor humano de defender tus principios con determinación, pero también con honor. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, cuando naciones enteras se enfrentan, hay individuos que encuentran formas únicas de cumplir con su deber mientras mantienen su humanidad intacta. Y al final, cuando las guerras terminan, son estas historias de coraje individual y respeto mutuo las que nos ayudan a recordar que, por encima de todo, compartimos más de lo que nos divide. Para el otoño de 1941, Churchill había sido ascendido a segundo al mando del Comando número 3, que era una unidad especial de élite del ejército británico. Esta unidad había realizado varias incursiones pequeñas a lo largo de la costa de Noruega, pero nada realmente importante. Entonces, en noviembre, llegó la orden desde el Cuartel General de Operaciones Combinadas, que era el departamento militar encargado de coordinar las misiones especiales. El Comando número 3 lideraría un asalto importante contra la guarnición alemana en Bavøy, una pequeña isla en la costa noruega donde los alemanes tenían sus tropas estacionadas. La operación recibió el nombre en clave de Archery. El objetivo era estratégicamente importante. Bavøy controlaba el acceso a una red de fiordos, que son esas entradas de mar entre montañas, y que los barcos alemanes usaban para transportar mineral de hierro desde Suecia. La isla albergaba una guarnición de aproximadamente 150 soldados alemanes, 4 cañones de artillería costera que defendían la costa y una batería antiaérea para derribar aviones. La ciudad de South Boxoy contenía fábricas de aceite de pescado que los alemanes estaban usando para producir glicerina para explosivos. El plan exigía un asalto al amanecer el 27 de diciembre de 1941. Los cruceros de la Marina Real Británica bombardearían las posiciones alemanas. Los bombarderos de la Real Fuerza Aérea proporcionarían cobertura aérea, que significa proteger desde el cielo. Luego los comandos desembarcarían en múltiples playas simultáneamente, abrumando a los defensores antes de que pudieran organizar una defensa coherente. Churchill estudió los informes de inteligencia, que eran los documentos con información sobre el enemigo, de forma obsesiva.
La guarnición alemana estaba bien entrenada y bien equipada. Tenían ametralladoras, morteros, que son cañones pequeños que disparan proyectiles en arco, y posiciones defensivas preparadas. La artillería costera podía hundir las embarcaciones de desembarco antes de que siquiera alcanzaran la playa. El ataque tendría que ser rápido, contundente y abrumador. Solicitó permiso para liderar la primera oleada hacia la isla de Moi, una pequeña posición fortificada que vigilaba la aproximación a South Bogoy. El permiso fue concedido. Solicitó permiso para llevar su espada y tocar su gaita durante el asalto. El permiso fue concedido, aunque varios oficiales superiores cuestionaron su cordura. La noche antes de la incursión, Churchill revisó su equipo una última vez. Su espada ancha estaba afilada. Su gaita estaba afinada. Tenía granadas, un revólver y un subfusil Thompson como respaldo. Pero tenía la intención de liderar la carga con acero y música, no con balas. Los comandos se embarcaron en sus barcos de transporte el día de Navidad de 1941. Navegaron hacia el norte a través de la oscuridad ártica, pasando la costa de Escocia hacia el mar de Noruega. La temperatura cayó por debajo del punto de congelación. Se formó hielo en las barandillas de la cubierta. Los hombres se acurrucaron en sus camarotes, revisando armas, escribiendo cartas a casa, intentando no pensar en lo que venía. Churchill pasó el viaje estudiando mapas y ensayando señales con sus hombres. Tenía 105 comandos bajo su mando directo. Su objetivo era neutralizar la batería costera alemana en la isla de Moi dentro de 10 minutos después del desembarco. Si fallaban, toda la operación colapsaría. La artillería alemana destruiría las embarcaciones de desembarco. Cientos de soldados británicos morirían en el agua helada. A las 8:45 del 27 de diciembre, los barcos de transporte alcanzaron su posición de lanzamiento a 19 kilómetros de la costa noruega. Las embarcaciones de desembarco fueron bajadas al agua negra. Los comandos descendieron por las redes de carga con equipo de combate completo. Churchill tomó su posición en la proa de la embarcación líder, gaita en mano, espada en su cinturón. En 90 minutos, estaría muerto o sería una leyenda. La embarcación de desembarco que llevaba a Jack Churchill y 105 comandos se aproximaba a la isla de Moi a través de una cortina de humo. Los bombarderos Hampton, de la Real Fuerza Aérea, habían lanzado botes de humo a lo largo de la costa para cegar a los artilleros alemanes. El crucero HMS Kenya, un gran barco de guerra británico, estaba disparando salvas contra la batería costera, sus cañones de 6 pulgadas tronando a través del fiordo. Las explosiones iluminaban la costa noruega como relámpagos. Churchill estaba de pie en la proa de la embarcación líder, completamente expuesto al fuego enemigo. Los otros comandos se agacharon detrás de los bordos de acero, pero su comandante permaneció de pie. Tenía su gaita inflada y lista. La costa estaba a 180 metros, luego a 137, luego a 90. A las 8:48 del 27 de diciembre de 1941. La rampa de la embarcación de desembarco de Churchill cayó sobre la playa rocosa de la isla de Moi. Antes de que cualquiera de sus hombres pudiera moverse, Churchill dio un paso adelante hacia el agua helada y comenzó a tocar la marcha de los Cameron, una melodía tradicional escocesa. El sonido de la gaita cortó a través de las explosiones y el fuego de armas como una cuchilla a través de tela. Era el sonido más escocés del mundo. Y venía de una playa en Noruega ocupada por los nazis. Los alemanes en la batería costera lo escucharon y no podían creer lo que estaban oyendo. Habían sido entrenados para luchar contra soldados británicos con rifles y granadas. No habían sido entrenados para luchar contra alguien tocando música mientras caminaba tranquilamente hacia sus cañones. Churchill terminó la melodía, dejó su gaita, sacó una granada de su cinturón y la lanzó hacia la posición alemana más cercana. Luego, sacó su espada ancha y cargó hacia la playa, gritando a sus hombres que lo siguieran. Los comandos se lanzaron hacia adelante detrás de él, disparando sus subfusiles Thompson y rifles Enfield. Los alemanes intentaron responder,
pero estaban desorganizados, confusos, todavía tratando de entender qué estaba sucediendo. El asalto a la isla de Moy tomó menos de 10 minutos. Churchill lideró a sus hombres a través de las posiciones alemanas sistemáticamente, limpiando búnkeres, que son refugios fortificados, y emplazamientos de cañones uno por uno. Los 4 cañones de artillería costera fueron destruidos con cargas explosivas. La batería antiaérea fue tomada y capturada. El comandante alemán fue hecho prisionero junto con 15 de sus hombres. Los alemanes que intentaron resistir fueron detenidos. Los que se rindieron fueron atados y enviados a la playa para evacuación. Churchill estuvo en todas partes durante el asalto. Aparecía al frente de cada ataque, espada en mano, dirigiendo a sus hombres con gritos y gestos. Lo notable de este episodio es que muchos soldados alemanes, al ver tal determinación y valor, quedaron paralizados por la sorpresa más que por el miedo, respetando inconscientemente a un guerrero de otra época. Para las 9 de la mañana, la isla de Moy estaba asegurada. Churchill recibió un mensaje de radio de la fuerza principal de asalto que atacaba la ciudad de South Boxoy. Estaban encontrando resistencia fuerte. Refuerzos alemanes habían llegado durante la noche y la guarnición era más grande de lo que la inteligencia había estimado. Había estallado combate callejero en el centro de la ciudad. Las bajas estaban aumentando. Churchill reunió a sus hombres restantes y requisó una embarcación de desembarco para cruzar el estrecho angosto hacia South Bogoy. Llegó para encontrar caos. Francotiradores alemanes disparaban desde ventanas y azoteas. Nidos de ametralladoras cubrían las calles principales. Los comandos británicos estaban inmovilizados detrás de muros y dentro de edificios, incapaces de avanzar. El comandante de la fuerza principal de asalto, el teniente coronel John Durnford Slater, necesitaba a los hombres de Churchill para romper el punto muerto. Churchill desplegó sus comandos en la lucha inmediatamente. Lideró personalmente un ataque de flanqueo por una calle lateral, espada desenvainada, moviéndose de cobertura en cobertura. Los alemanes retrocedieron bajo la presión, incapaces de mantener sus posiciones contra atacantes que venían desde múltiples direcciones. La batalla por South Bogoy duró hasta media tarde. Los comandos limpiaron sistemáticamente la ciudad, edificio por edificio, habitación por habitación. Destruyeron las fábricas de aceite de pescado con cargas de demolición. Capturaron documentos alemanes y libros de códigos. Tomaron más de 100 prisioneros. Pero la victoria tuvo un coste. 17 comandos británicos murieron en la lucha. 53 más resultaron heridos. Churchill emergió de la batalla sin un rasguño. Su espada tenía sangre en ella. Su gaita estaba intacta. Su reputación estaba hecha. La incursión en Bogoy fue el primer éxito importante de los comandos de la guerra. Demostró que fuerzas pequeñas y altamente entrenadas podían atacar profundamente en territorio enemigo e infligir daño serio. Demostró que tácticas agresivas y guerra psicológica podían superar posiciones fortificadas, y demostró que los métodos medievales de Jack Churchill no eran locura, eran efectivos. El alto mando alemán estaba furioso por la incursión en Bogoy. Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, emitió órdenes personalmente para fortalecer las defensas costeras en toda Noruega. 30.000 tropas adicionales fueron desviadas a deberes de guarnición a lo largo de la costa noruega. Tropas que podrían haber estado luchando en Rusia o en el norte de África. Una sola incursión de 300 comandos había inmovilizado a todo un ejército. La noticia de las hazañas de Churchill se extendió por el ejército británico. El oficial que tocaba la gaita en la batalla, el guerrero con la espada ancha. Los periódicos publicaron historias sobre él. Los comandantes lo solicitaban para sus operaciones. La oficina de guerra dejó de cuestionar sus elecciones de equipo inusuales. Para el verano de 1943, Churchill había sido promovido a oficial comandante del Comando número 2. Su próxima misión lo llevaría a las playas de Sicilia, a las montañas de Italia y a la captura de prisioneros más audaz de toda la guerra. 42 alemanes estaban a punto de aprender que rendirse a un hombre con una espada era mejor que morir en su hoja. La invasión aliada de Sicilia
una gran isla italiana en el Mediterráneo, comenzó el 9 de julio de 1943. La Operación Husky era el asalto anfibio más grande de la historia hasta ese momento. 160,000 tropas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá desembarcaron en la costa sur de la isla dentro de los primeros 3 días. El objetivo era sacar a Italia de la guerra y abrir un segundo frente contra la Alemania nazi. El Comando número 2 desembarcó en Catana, en la costa este de Sicilia, bajo el mando del teniente coronel Jack Churchill. Llegó a tierra llevando su arsenal completo: espada ancha escocesa alrededor de su cintura, arco largo y flechas colgadas a través de su espalda, gaita metida bajo su brazo. Sus hombres ya no cuestionaban sus elecciones de equipo. Habían visto lo que podía hacer en Bogoy. Confiaban en él completamente. La lucha en Sicilia fue intensa. Los alemanes habían reforzado la guarnición italiana con tropas paracaidistas de élite y divisiones Panzer, que eran unidades de tanques alemanes. Cada pueblo se convirtió en una fortaleza. Cada camino se convirtió en un sitio de emboscada. Los aliados avanzaban lentamente, sufriendo bajas en cada paso. Churchill lideró a sus comandos a través del terreno montañoso, rodeando puntos fuertes enemigos, atacando líneas de suministro, reuniendo inteligencia sobre posiciones alemanas. Para septiembre, Sicilia había caído y los aliados se estaban preparando para invadir la Italia continental. El plan exigía desembarcos en Salerno, al sur de Nápoles. La inteligencia sugería que los alemanes esperaban un ataque más al norte, cerca de Roma. Las playas de Salerno estarían ligeramente defendidas. La invasión sería directa. La inteligencia estaba equivocada. El Comando número 2 desembarcó en Salerno el 9 de septiembre de 1943. Inmediatamente encontraron resistencia feroz. Los alemanes habían anticipado la invasión y reforzado el área con divisiones Panzer y artillería. La cabeza de playa quedó bajo fuego pesado dentro de horas del desembarco. Las tropas estadounidenses y británicas estaban inmovilizadas, incapaces de avanzar. Toda la operación estaba en peligro de colapsar. A los comandos de Churchill se les asignó defender una unión crítica de carretera y ferrocarril en la ciudad de Vietri Sulare, con vistas a la mitad occidental de la bahía de Salerno. Si los alemanes capturaban Vietri, podrían verter fuego de artillería sobre las playas aliadas. La fuerza de desembarco sería destruida. Durante 5 días consecutivos, Churchill y sus hombres mantuvieron Vietri contra repetidos contraataques alemanes. Lucharon desde edificios, desde zanjas, desde escombros, rechazaron asaltos de infantería y sondeos de tanques. Solicitaron fuego naval sobre posiciones alemanas. Se negaron a ceder terreno incluso cuando la munición escaseaba y las bajas aumentaban. En la noche del 14 de septiembre, Churchill recibió nuevas órdenes. Fuerzas alemanas habían ocupado las colinas sobre la ciudad de Molina, controlando un paso estratégico que conducía hacia la cabeza de playa de Salerno. Un puesto de observación en esas colinas estaba dirigiendo fuego de artillería sobre posiciones aliadas. El puesto de observación tenía que ser eliminado. Churchill estudió el terreno. Un asalto frontal cuesta arriba sería suicida. Los alemanes tenían ametralladoras cubriendo cada aproximación. Tenían morteros apuntando a las rutas obvias. Cualquier fuerza grande sería detectada y destruida antes de alcanzar el objetivo. Decidió un enfoque diferente. Tomaría un solo cabo y se infiltraría en las posiciones alemanas de noche. 2 hombres podían moverse silenciosamente donde 200 no podían. 2 hombres podían capturar lo que 200 no podían tomar por la fuerza. Churchill y el cabo dejaron las líneas británicas después de medianoche. Se movieron a través de la oscuridad, usando características del terreno como cobertura. Evitaron centinelas alemanes, arrastrándose a través de zanjas de drenaje y a lo largo de muros de piedra. La noche estaba negra. Los alemanes no esperaban un ataque de 2 hombres armados con una espada y un revólver. Alcanzaron la primera posición alemana justo antes del amanecer. Churchill
vio el brillo de cigarrillos en la oscuridad. Soldados alemanes estaban manejando una posición de mortero, relajados, sin esperar problemas. Churchill sacó su espada ancha y se acercó silenciosamente. Apareció de la oscuridad como un fantasma de otro siglo. Los alemanes se rindieron inmediatamente. Nunca habían visto nada como este oficial con su arma medieval y su actitud tranquila. Churchill usó el cordón de su revólver como cuerda para llevar al primer prisionero a la siguiente posición. Repitió el proceso. Cada vez se acercaba silenciosamente, se rebelaba repentinamente y exigía rendición. Cada vez los alemanes cumplían. Estaban demasiado sorprendidos para resistir. Al amanecer, Churchill y su cabo habían capturado 42 soldados alemanes y un escuadrón entero de morteros. Marcharon sus prisioneros de vuelta por el sendero hacia las líneas británicas. Los alemanes heridos fueron colocados en carretas y empujados por sus compañeros prisioneros. Churchill describió más tarde la escena como una imagen de las guerras napoleónicas. Recibió la Orden de Servicio Distinguido por la acción en Molina. La citación elogió su valentía, su iniciativa y su liderazgo. No mencionó que había logrado toda la captura con una espada. Algunas cosas eran demasiado inusuales, incluso para registros militares oficiales. Lo destacable es que muchos soldados alemanes, al ser capturados de esta manera tan caballerosa, expresaron respeto por un oficial que luchaba con honor y sin crueldad innecesaria. La cabeza de Playa de Salerno fue asegurada para el 20 de septiembre. Los aliados comenzaron su largo avance por la península italiana hacia Roma. Churchill y sus comandos continuaron operando por delante de la fuerza principal, asaltando posiciones alemanas, capturando prisioneros, interrumpiendo comunicaciones enemigas. Su reputación se había extendido más allá del ejército británico. Los soldados alemanes comenzaron a contar historias sobre el oficial británico con la espada y la gaita. Lo llamaban un guerrero de otra época, un hombre fuera de su tiempo. Algunos se negaban a creer que era real. Otros esperaban no encontrarlo nunca en batalla. Para la primavera de 1944, la guerra en Italia se había convertido en un punto muerto agotador. Los alemanes mantenían el terreno elevado a lo largo de la línea Gustav. Los aliados necesitaban abrir nuevos frentes para estirar los recursos alemanes. Churchill recibió órdenes transfiriendo el Comando número 2 a Yugoslavia, un país en los Balcanes que estaba bajo ocupación alemana. Apoyarían a los combatientes partisanos, que eran grupos de resistencia local, contra las fuerzas de ocupación alemanas. La misión sería peligrosa, el terreno sería brutal, y los alemanes estarían esperando al guerrero con la espada. Los alemanes en Yugoslavia habían escuchado las historias sobre Jack Churchill mucho antes de que llegara. Informes de inteligencia habían circulado a través de los cuarteles generales de la Wehrmacht, que era el nombre del ejército alemán, describiendo al oficial británico que llevaba una espada y tocaba la gaita en combate. Algunos oficiales descartaron los informes como propaganda. Otros los tomaron en serio. Todos subestimaron lo que Churchill era capaz de hacer. Para la primavera de 1944, Yugoslavia se había convertido en uno de los teatros más difíciles de la guerra. Las fuerzas de ocupación alemanas controlaban las ciudades y las carreteras principales, pero los partisanos comunistas, bajo Josip Broz Tito, un líder guerrillero, dominaban las montañas y bosques. La lucha era dura. Raramente se tomaban prisioneros de ningún lado. Pueblos enteros eran destruidos en ataques de represalia. Los alemanes habían desplegado más de 500,000 de tropas en Yugoslavia y todavía estaban perdiendo terreno. El gobierno británico decidió apoyar a los partisanos de Tito con armas, suministros y asesores militares. Los comandos proporcionarían apoyo de combate directo para operaciones partisanas. Churchill y el Comando número 2 fueron transferidos a la isla adriática de Vis en abril de 1944. Desde allí, lanzarían incursiones contra posiciones alemanas a lo largo de la costa dálmata. Churchill se lanzó a la nueva misión con entusiasmo característico. Estudió el terreno, aprendió las tácticas partisanas
y planificó operaciones contra líneas de suministro alemanas. Los partisanos quedaron impresionados por su agresión y su disposición a luchar junto a ellos. Los alemanes estaban a punto de aprender que el guerrero con la espada había llegado a su sector. Las primeras incursiones fueron exitosas. Churchill lideró ataques en puestos avanzados alemanes, destruyendo equipo y capturando prisioneros. Se movía a través de las montañas con su espada y gaita, inspirando a los partisanos con su valor. Los alemanes respondieron reforzando sus guarniciones y aumentando patrullas. Sabían que algo había cambiado. Las incursiones eran más coordinadas, más agresivas, más efectivas. En mayo de 1944, Churchill recibió órdenes de capturar la isla de Brac, controlada por los alemanes. La isla controlaba rutas marítimas a lo largo de la costa dálmata. Una guarnición alemana de varios cientos de soldados mantenía posiciones fortificadas con vistas a las playas. Tomar Brac requeriría un asalto importante. Churchill reunió su fuerza. Tenía 43 comandos del comando número 43, una tropa del comando número 40 y aproximadamente 1.500 partisanos yugoslavos. Era una fuerza mixta con capacidades mixtas. Los comandos británicos eran profesionales altamente entrenados. Los partisanos eran valientes pero mal equipados y poco disciplinados. Coordinarlos en un asalto anfibio complejo sería difícil. El desembarco en Brac no fue opuesto. Los alemanes se habían retirado de las playas para preparar posiciones defensivas en las colinas. Churchill desembarcó con sus hombres la noche del 2 de mayo de 1944. Se suponía que los partisanos debían avanzar inmediatamente hacia las posiciones alemanas. En cambio, dudaron. Los comandantes partisanos vieron la fuerza de las fortificaciones alemanas y decidieron esperar hasta la mañana. Churchill estaba furioso. El retraso daba a los alemanes tiempo para reforzarse, tiempo para prepararse, tiempo para pedir apoyo. Pero no podía forzar a los partisanos a atacar. Tuvo que esperar con ellos a través de la larga noche, sabiendo que la sorpresa se había perdido. El asalto comenzó la mañana siguiente. El comando número 43 lanzó un ataque de flanqueo sobre las posiciones alemanas, mientras Churchill lideraba los elementos del comando número 40 en un asalto directo. Los partisanos permanecieron en el área de desembarco, sin proporcionar apoyo. Churchill y sus comandos estaban solos. Los alemanes estaban listos para ellos. Fuego de ametralladoras barrió los accesos a las posiciones en la cima de la colina. Rondas de mortero explotaron entre los comandos que avanzaban. Churchill empujó hacia adelante de todos modos, gaita sonando, espada a su lado, instando a sus hombres cuesta arriba. El ataque se estancó. Los hombres estaban cayendo. La munición se estaba agotando. Un equipo de morteros alemán había apuntado a la posición de Churchill. Dispararon una salva de rondas directamente al grupo de comandos reunidos alrededor de su comandante. Las explosiones hirieron a todos los hombres excepto a Churchill mismo. Sobrevivió solo porque había estado parado ligeramente apartado del grupo, tocando su gaita para animar el ataque. Churchill se encontró solo en una ladera en territorio enemigo. Sus hombres estaban muertos o muriendo a su alrededor. Los alemanes estaban avanzando hacia su posición. La munición estaba agotada. El escape era imposible. Hizo lo que cualquier oficial de su carácter haría. Se sentó en una roca, tomó su gaita y comenzó a tocar una canción escocesa de despedida llamada ¿No volverás de nuevo? Era un lamento escocés, una canción de adiós, un acto final de desafío contra un enemigo que finalmente lo había alcanzado. Los alemanes se acercaron con cautela. No podían creer lo que estaban viendo. Un oficial británico rodeado de los cuerpos de sus hombres tocando música mientras le apuntaban con rifles. No dispararon. Estaban demasiado confundidos, demasiado curiosos, quizás demasiado respetuosos de un hombre que enfrentaba la muerte con tal compostura. Una granada alemana explotó cerca de Churchill, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, era prisionero. Los alemanes transportaron a Churchill a Berlín, la capital alemana,
para interrogatorio. Estaban convencidos de que cualquiera con el apellido Churchill debía estar relacionado con el primer ministro británico Winston Churchill. Lo volaron a la capital bajo fuerte guardia, esperando extraer inteligencia valiosa sobre planes aliados. Se sintieron decepcionados. Jack Churchill no tenía conexión con Winston Churchill, no estaba al tanto de secretos estratégicos. Era simplemente un oficial que gustaba de espadas y gaitas. Los alemanes lo enviaron al campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Era un complejo especial para prisioneros prominentes, incluyendo políticos, líderes de la resistencia y supuestos parientes de figuras importantes. Churchill fue colocado entre hombres que habían conspirado contra Hitler, hombres que habían desafiado al régimen nazi, hombres que esperaban ser ejecutados en cualquier momento. Para la mayoría de los prisioneros, Sachsenhausen era el final. Para Jack Churchill, era simplemente un inconveniente. Dentro de 4 meses, escaparía. Dentro de 8 meses, estaría luchando de nuevo. Los alemanes habían capturado al guerrero con la espada, pero no lo habían quebrado. El campo de concentración de Sachsenhausen, un lugar donde los nazis encerraban a sus enemigos, no estaba diseñado para hombres como Jack Churchill. El campo albergaba prisioneros políticos, combatientes de la resistencia y enemigos del Estado nazi. La mayoría de los internos pasaban sus días en trabajos forzados, muriendo lentamente bajo condiciones brutales. Muchos nunca salían con vida. Los guardias de las SS, que eran tropas especiales nazis muy temidas, esperaban obediencia, desesperación y eventual muerte de sus prisioneros. Churchill no les dio ninguna de estas cosas. Fue colocado en un complejo especial llamado Sonderlager A, reservado para prisioneros prominentes que podrían tener valor como rehenes o fichas de negociación. Sus compañeros de cautiverio incluían diplomáticos, políticos, oficiales militares y supuestos parientes de líderes aliados. Entre ellos, había 3 oficiales de la Real Fuerza Aérea que habían participado en la gran fuga de Stalag Luft 3 en marzo de 1944. 50 de sus compañeros habían sido ejecutados por la Gestapo, que era la policía secreta nazi, después de esa fuga. Estos 3 habían sobrevivido solo porque se consideraban potencialmente valiosos. Churchill inmediatamente comenzó a planear su propia fuga. Estudió la disposición del campo, las rotaciones de guardias, las líneas de cerca, las posiciones de las torres de vigilancia. Identificó debilidades en el perímetro. Reclutó aliados entre sus compañeros prisioneros. Dentro de semanas de su llegada, tenía un plan. Los prisioneros en Sonderlager A tenían acceso a una pequeña área de jardín cerca de la cerca del perímetro. Churchill y sus conspiradores comenzaron a cavar un túnel desde una zanja de drenaje en el jardín. Trabajaron de noche, ocultando la tierra excavada bajo pilas de compost. Usaron cucharas, pedazos de metal y sus manos desnudas para abrirse paso a través de la tierra. El túnel se extendía 110 metros, pasando bajo la cerca y emergiendo en un área boscosa más allá del perímetro del campo. El 23 de septiembre de 1944, Churchill y otros 4 oficiales británicos se arrastraron a través del túnel hacia la libertad. Emergieron en la oscuridad más allá de Sachsenhausen y se dispersaron por el campo alemán. Churchill se emparejó con el líder de escuadrón Bertram James, uno de los sobrevivientes de la gran fuga. Su plan era caminar hacia el norte hasta la costa del Báltico, aproximadamente 200 kilómetros de distancia, y encontrar un barco hacia la neutral Suecia. Durante 2 semanas, Churchill y James se movieron a través de la Alemania nazi a pie. Viajaron de noche y se escondieron durante el día. Robaron vegetales de los campos y bebieron de arroyos. Evitaron caminos, pueblos y cualquier lugar donde los alemanes pudieran detectar a 2 hombres andrajosos que no hablaban el idioma. El clima se estaba volviendo frío. Su ropa era inadecuada. No tenían mapas, ni brújula, ni suministros más allá de lo que podían robar. Llegaron a pocos kilómetros de la costa del Báltico antes de que su suerte se agotara. Una patrulla alemana los vio cerca de la ciudad de Rostock
y exigió identificación. Churchill y James no tenían ninguna. Fueron arrestados, interrogados e identificados como prisioneros escapados de Sachsenhausen. Los alemanes los devolvieron al cautiverio, pero no a Sachsenhausen. Churchill fue transferido a un campo en Austria, en lo profundo de los Alpes, lejos de cualquier línea aliada. La guerra estaba claramente volviéndose contra Alemania a finales de 1944. Los soviéticos avanzaban desde el este. Los aliados empujaban a través de Francia hacia el Rin. Pero para un prisionero en un campo de montaña austriaco, la liberación parecía imposiblemente distante. Churchill pasó el invierno de 1944 a 45 como prisionero. Observó cómo Alemania colapsaba a su alrededor. Bombarderos aliados volaban sobre sus cabezas diariamente. Noticias filtraban sobre avances soviéticos, sobre la caída de Berlín, sobre las órdenes cada vez más desesperadas de Hitler. Los guardias se volvieron nerviosos, inseguros, conscientes de que pronto podrían enfrentar justicia por sus crímenes. A finales de abril de 1945, Churchill y aproximadamente 140 otros prisioneros prominentes fueron transferidos de Austria a la región del Tirol de Italia. Las SS planeaban usarlos como rehenes, fichas de negociación en negociaciones con los aliados que avanzaban. Los prisioneros fueron marchados a través de las montañas bajo fuerte guardia, sin saber si serían liberados o ejecutados. El final llegó inesperadamente. Una delegación de prisioneros se acercó a oficiales superiores de la Wehrmacht y expresó su temor de ser asesinados por las SS. Los oficiales escucharon. Una unidad del ejército alemán comandada por el capitán Richard von Alvensleben se movió para proteger a los prisioneros. Los soldados de la Wehrmacht superaban en número a los guardias de las SS. Después de una confrontación tensa, las SS se retiraron. Los prisioneros fueron abandonados en un pequeño pueblo italiano, libres pero varados en territorio enemigo. Lo notable de este momento es que muchos soldados regulares alemanes, al final de la guerra, demostraron humanidad y respeto por las leyes de la guerra, protegiendo a los prisioneros de elementos más extremistas. La mayoría de los prisioneros liberados esperaron a que llegaran las fuerzas aliadas. Jack Churchill no esperó. Había sido prisionero durante casi un año. Había escapado una vez, sido recapturado y sobrevivido. No iba a sentarse en un pueblo mientras todavía había una guerra que librar. Churchill comenzó a caminar hacia el sur, hacia las líneas aliadas. Cubrió 150 kilómetros a pie a través de los Alpes italianos, cruzando pasos de montaña y evitando rezagados alemanes. Su tobillo estaba lesionado. No tenía comida, ni armas, ni identificación. Caminó de todos modos. Después de 8 días, alcanzó la ciudad de Verona y encontró una unidad de reconocimiento blindado estadounidense. Los estadounidenses no sabían qué hacer del andrajoso oficial británico que apareció de las montañas, afirmando ser un teniente coronel de comandos. Churchill no tenía documentos ni insignias de uniforme, nada para probar su identidad. Los convenció por pura fuerza de personalidad, por la autoridad en su voz, por las historias que contó de espadas y gaitas y prisioneros alemanes capturados. Los estadounidenses lo enviaron de vuelta a Gran Bretaña a través de canales militares. Churchill llegó a casa en mayo de 1945, justo cuando la guerra en Europa terminaba. Alemania se había rendido. Los campos de concentración estaban siendo liberados. La lucha en Europa había terminado, pero la guerra no había terminado. Japón todavía estaba luchando en el Pacífico. Miles de soldados británicos todavía estaban muriendo en Birmania, en Malasia, en las islas del sudeste asiático. Churchill inmediatamente solicitó una transferencia al lejano oriente. Quería luchar contra los japoneses. Quería llevar su espada a una batalla más, tocar su gaita en una playa más, demostrar que las viejas formas de guerra todavía tenían significado en la era moderna. La oficina de guerra aprobó su solicitud. Para el verano de 1945, Jack Churchill estaba en un barco dirigiéndose hacia el este, hacia Birmania, hacia Japón, hacia lo que esperaba sería el capítulo final de su guerra.
No tenía forma de saber que 2 bombas atómicas estaban a punto de cambiar todo. Jack Churchill estaba en algún lugar sobre la India cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima, una ciudad japonesa. Era el 6 de agosto de 1945. Un solo bombardero estadounidense B-29 había lanzado un arma que acabó con la vida de 80.000 personas en un instante. 3 días después, una segunda bomba destruyó Nagasaki. El 15 de agosto, Japón anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Churchill recibió la noticia con amarga decepción. Había pasado meses preparándose para la invasión de Japón. Había estudiado tácticas japonesas, fortificaciones japonesas, espíritu de lucha japonés. Había planeado liderar comandos en playas japonesas con su espada y gaita, tal como lo había hecho en Noruega, Sicilia y Yugoslavia. Ahora no habría invasión, ni batalla final, ni oportunidad de probarse contra un enemigo más. Su reacción se volvió legendaria entre quienes sirvieron con él. Supuestamente, se quejó de que sin las bombas atómicas estadounidenses, la guerra podría haber continuado otros 10 años. Era una broma oscura, pero revelaba algo verdadero sobre el carácter de Churchill. Era un hombre que prosperaba en combate, que encontraba significado en el caos de la guerra, que se sentía más vivo cuando la muerte estaba más cerca. Sin embargo, al reflexionar sobre su historia, lo más extraordinario no fue solo su valentía, sino el respeto que ganó incluso de sus enemigos. Los soldados alemanes que se rindieron a él a menudo contaban después que, aunque era feroz en batalla, trataba a sus prisioneros con dignidad. Su manera de luchar, con honor y sin crueldad innecesaria, representaba un código de conducta que trascendía las fronteras de la guerra. En los años posteriores al conflicto, muchos veteranos de ambos bandos coincidieron en que hombres como Churchill, a pesar de la violencia de la guerra, mostraban que el valor, el honor y el respeto mutuo podían sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos recuerda que, incluso en tiempos de conflicto, la humanidad y el respeto por el adversario pueden prevalecer, llevándonos finalmente hacia la paz y la reconciliación que el mundo tanto necesitaba después de años de guerra. Cuando terminó la guerra, el ejército británico se encontró con un problema singular. No sabían qué hacer con Jack Churchill. Era demasiado audaz para los trabajos tranquilos de tiempos de paz, demasiado peculiar para los puestos administrativos, demasiado conocido como para ignorarlo. Su historial militar era impresionante. Había recibido múltiples medallas por su valentía. Había sido mencionado en informes oficiales una y otra vez. Había luchado en Francia, Noruega, Sicilia, Italia y Yugoslavia. Había escapado de un campo de concentración alemán, que era un tipo de prisión especialmente dura que usaban los nazis. Había capturado 42 prisioneros usando únicamente una espada. El Ministerio de Guerra británico le asignó tareas administrativas en Birmania, que es un país del sudeste asiático, ayudando a gestionar el paso de la guerra a la paz. Churchill encontraba este trabajo tremendamente aburrido. No tenía paciencia para el papeleo, no le interesaba la burocracia, no tenía talento para los compromisos diplomáticos que exigía la paz. Pedía constantemente ser trasladado a unidades más activas. Se ofrecía voluntario para misiones arriesgadas. Buscaba cualquier oportunidad para volver al tipo de servicio militar que él entendía. Para 1946, el Imperio Británico estaba desmoronándose. India exigía su independencia. Palestina estaba descendiendo al caos. Los territorios coloniales en África y Asia se agitaban con movimientos que buscaban su libertad. El mundo por el que Churchill había luchado se estaba transformando en algo irreconocible. Churchill fue trasladado a Palestina en 1947, como segundo al mando del primer batallón de infantería ligera de las Tierras Altas Escocesas, un grupo militar tradicional de Escocia. La situación era explosiva. Refugiados judíos del Holocausto, que fue la terrible persecución y asesinato de judíos por parte de los nazis, estaban llegando al territorio exigiendo un lugar donde vivir.
Los palestinos árabes se resistían a lo que veían como una invasión. Los soldados británicos estaban atrapados en medio, intentando mantener el orden mientras ambos bandos los atacaban. La violencia se intensificó durante 1947 y hasta 1948. Grupos militantes judíos bombardeaban instalaciones británicas. Combatientes árabes emboscaban convoyes judíos. Los británicos anunciaron que se retirarían de Palestina en mayo de 1948, dejando a ambos bandos resolver sus diferencias. Todos sabían que se avecinaba una guerra a gran escala. El 13 de abril de 1948, un convoy de personal médico judío fue atacado en el camino al hospital de Hadassah, que estaba ubicado en el monte Scopus, en Jerusalén. El convoy llevaba doctores, enfermeras, estudiantes y pacientes. Combatientes árabes atacaron con rifles y cócteles Molotov, que son botellas con líquido inflamable que se usan como armas. Las fuerzas de seguridad británicas en la zona no intervinieron eficazmente. 77 personas murieron en lo que se conoció como la masacre del convoy de Hadassah. Churchill no estaba en el lugar de la masacre, pero participó en las consecuencias. El personal médico judío que sobrevivió en el hospital de Hadassah estaba ahora atrapado en el monte Scopus, rodeado de territorio hostil. No podían salir de forma segura. No podían recibir suministros. Se enfrentaban a la perspectiva de morir lentamente de hambre o de forma violenta. Churchill organizó la evacuación. Coordinó con unidades militares británicas, autoridades judías y líderes árabes para organizar un paso seguro para el personal atrapado. Supervisó personalmente la operación, moviéndose por áreas en conflicto con la misma calma y autoridad que había mostrado en campos de batalla por toda Europa. 700 doctores, estudiantes y pacientes judíos fueron evacuados del monte Scopus bajo su protección. Cuando le preguntaron más tarde sobre su enfoque en las peligrosas negociaciones, Churchill ofreció una explicación característicamente sencilla. La gente tenía menos probabilidades de disparar a alguien que les estaba sonriendo. Era la misma mentalidad que había aplicado durante toda su carrera militar. La confianza, la compostura y negarse a mostrar miedo podían lograr lo que la fuerza de las armas no podía. Churchill abandonó Palestina poco antes de la retirada británica en mayo de 1948. Se declaró el Estado de Israel. Comenzó la guerra árabe-israelí. La violencia que Churchill había presenciado era solo el comienzo de un conflicto que continuaría durante décadas. Regresó a Gran Bretaña, con su carrera militar llegando a su fin. Tenía 41 años. Había luchado en la mayor guerra de la historia humana. Había sobrevivido a heridas, captura y campos de concentración. Había ganado condecoraciones con las que la mayoría de los soldados solo podían soñar, y no tenía idea de qué hacer con el resto de su vida. El ejército británico le ofreció puestos de entrenamiento, posiciones administrativas, roles burocráticos. Churchill los aceptó sin entusiasmo. Se cualificó como paracaidista a los 40 años, saltando de aviones solo para sentir la descarga de adrenalina de nuevo. Entrenó a nuevas generaciones de soldados en tácticas comando, que son técnicas especiales de combate en pequeños grupos, transmitiendo las habilidades que había aprendido en Escocia y aplicado por toda Europa. Pero el servicio militar en tiempos de paz nunca podría igualar la intensidad de la guerra. Churchill necesitaba algo más, algún nuevo desafío, alguna forma de sentirse vivo de nuevo. Lo encontró en el lugar más improbable imaginable. El hombre que había luchado con espadas y arcos largos, que había asaltado playas con gaitas sonando, que había escapado de campos de concentración nazis, estaba a punto de descubrir una nueva pasión. Estaba a punto de convertirse en uno de los primeros surfistas de la historia británica. El 21 de julio de 1955, un oficial del ejército británico de 48 años estaba de pie en las orillas del río Severn, en Gloucestershire, Inglaterra. Sostenía una tabla de surf hecha por él mismo, observando el agua en busca de señales de la marea fluvial. Una ola que viajaba río arriba desde el canal de Bristol 2 veces al día. Los pescadores locales pensaban que estaba loco. Habían visto olas en el Severn durante generaciones,
pero nadie había intentado nunca surfear una. Jack Churchill remó hacia el agua marrón y esperó. La ola apareció como una línea blanca en el horizonte, moviéndose río arriba contra la corriente. No era una ola grande según los estándares del océano, quizás 1,5 metros en su punto más alto, pero era una ola, y Churchill estaba decidido a surfearla. Atrapó la ola y la surfeó durante más de 1,5 kilómetros río arriba, convirtiéndose en una de las primeras personas en Gran Bretaña en montar una ola de río. Era exactamente el tipo de actividad absurda, innecesaria y ligeramente peligrosa que había definido toda su vida. No se contentaba con ver pasar la ola. Tenía que estar sobre ella, tenía que sentirla bajo él. Tenía que dominarla de la misma manera que había dominado el arco largo, la espada ancha y las gaitas. Churchill se retiró del ejército británico en 1959 con el rango de teniente coronel. Había servido durante más de 30 años, luchado en una guerra mundial y varios conflictos más pequeños, ganado condecoraciones de múltiples naciones y sobrevivido a experiencias que habrían acabado con la vida de la mayoría de los hombres 10 veces. Tenía 52 años y finalmente estaba en paz con la vida civil. Su retiro fue tan peculiar como su carrera militar. Desarrolló una pasión por los barcos en miniatura controlados por radio, construyendo elaborados buques de guerra y navegándolos en estanques cerca de su casa. Restauraba barcos de vapor antiguos y los pilotaba a lo largo del río Támesis, entre Richmond y Oxford. Continuó tocando las gaitas en ceremonias conmemorativas y reuniones de su antiguo regimiento, una conexión viva con las tradiciones de los comandos que había ayudado a crear. Su trayecto diario en tren se hizo legendario entre sus compañeros de viaje. Churchill tomaba el tren de vuelta a casa desde Londres cada tarde, y cuando el tren pasaba por su vecindario, abría la ventana y lanzaba su maletín a las vías. Los pasajeros sobresaltados asumían que había perdido la cabeza. De hecho, Churchill había calculado el lugar exacto donde su jardín bordeaba la línea del ferrocarril. El maletín aterrizaba en su patio trasero cada vez, ahorrándole la molestia de cargarlo desde la estación. Cuando la gente le preguntaba sobre sus hazañas en tiempos de guerra, Churchill era modesto. No presumía sobre los alemanes que había combatido o los prisioneros que había capturado. No exageraba su papel en las operaciones ni reclamaba crédito por victorias que pertenecían a otros. Simplemente contaba la verdad, que era lo suficientemente extraordinaria sin necesidad de adornarla. Su hijo Malcolm recordaba más tarde que su padre hablaba abiertamente de la guerra con cualquiera que preguntara, particularmente mientras tomaba una copa de vino por la tarde, pero nunca buscaba atención por sus acciones. Los años pasaron. Churchill vio el mundo cambiar a su alrededor. El Imperio Británico se disolvió. La Guerra Fría dividió Europa. Las nuevas tecnologías transformaron la guerra más allá de lo reconocible. Los misiles guiados reemplazaron a la artillería. Los aviones a reacción, que funcionan con motores más rápidos y potentes, reemplazaron a los aviones de hélice. Las armas nucleares hicieron que el combate convencional pareciera casi pintoresco. El tipo de guerra que Churchill había combatido con espadas y gaitas y valentía personal se convirtió en una curiosidad histórica. Churchill murió el 8 de marzo de 1996 a la edad de 89 años. Había sobrevivido a la mayoría de sus camaradas de los comandos, a la mayoría de sus compañeros prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen, a la mayoría de los hombres que había liderado en batalla por toda Europa. Murió tranquilamente en Surrey, Inglaterra, rodeado de su familia, a toda una vida de distancia de las playas heladas de Noruega y las colinas ardientes de Yugoslavia. Los obituarios lucharon por capturar su vida. Un periódico británico escribió que si Churchill no hubiera existido, habría sido imposible inventarlo. Ningún héroe de ficción con su historia parecería creíble. Un hombre que enfrentó enemigos con un arco largo en la era de los tanques. Un hombre que capturó prisioneros con una espada en la era de las ametralladoras. Un hombre que tocaba las gaitas mientras los morteros, que son armas que lanzan proyectiles explosivos, explotaban a su alrededor. Un hombre que escapó de un campo de concentración nazi
y caminó 150 kilómetros hacia la libertad. Un hombre que surfeó olas de río y lanzó maletines desde trenes y se negó a aceptar que el mundo moderno no tenía lugar para guerreros medievales. Jack Churchill no fue el soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. No fue el comandante más exitoso ni el táctico más brillante. No ganó ninguna batalla decisiva, ni cambió el curso de la historia a través del genio estratégico. Lo que hizo fue más simple y quizás más importante. Demostró que la valentía individual todavía importaba. Demostró que el pensamiento poco convencional podía superar la superioridad en armamento. Demostró que un hombre con suficiente determinación podía lograr lo que los ejércitos no podían. Su legado vive en los comandos que ayudó a crear, en las fuerzas de operaciones especiales que rastrearon su linaje hasta esos campos de entrenamiento escoceses, en cada soldado al que alguna vez le han dicho que algo era imposible y se negó a creerlo.